Paz a ustedes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, del grupo Edificados en la Palabra. Les habla su hermana Vianey Hernández y García, desde México. Y continuamos con el estudio del libro de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Y nos encontramos ya en la tercera semana con el subtema Las enseñanzas del Mesías a sus discípulos, el gran sermón del monte. El día de hoy vamos a reflexionar en el tema el verdadero significado de las relaciones humanas. Antes les quiero pedir que me acompañen para que elevemos una oración. Eterno y buen Padre Celestial, bendito Señor, Creador del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe. Agradecidos estamos, Padre bendito, por la vida que nos concedes, por tus misericordias y tus bondades. Gracias, Señor, porque en estos momentos nos permites el tomar un tiempo para escudriñar tu palabra, para escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en este día. Gracias porque a través de este grupo nos permites el reflexionar en la Escritura, el conocerte más y más, bendito Señor. Pero no queremos hacerlo sin antes poner en tus manos esta reflexión. Que seas, Padre bendito, tú quien hable a través de tu sierva, que sean tus palabras las que salgan a través de mi boca. Y que de la misma manera seas con cada uno de mis hermanos, de las personas que están escuchando o que han de escuchar, por los diferentes medios, Padre. Que esta palabra pueda ser de bendición en la vida de cada uno de ellos. Que, bendito Señor, sea para reflexión de nuestras vidas. Que podamos agradarte, que podamos mostrar la obediencia necesaria, Padre bendito, como verdaderos hijos tuyos. Te lo rogamos y te lo pedimos, en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les decía, la reflexión de hoy lleva por título el verdadero significado de las relaciones humanas. Y hoy vamos a reflexionar sobre esas relaciones que tenemos con las otras personas. Y es que sin duda no somos ajenos a esto porque pues es el pan de cada día, ¿verdad? Somos seres sociables por naturaleza. No podemos vivir aislados. De una o de otra manera nos relacionamos con la familia, con las personas del trabajo, con los vecinos, con la congregación. Siempre tenemos pues esas relaciones humanas. Y si bien sabemos que Dios está creando una familia de creyentes que vivirán eternamente juntos, tiene un especial interés en que como familia de Dios nunca debemos de permitir que el odio entre en nuestros corazones. Que la familia de Dios no debe tratar a ninguna persona como enemigo. Más bien que cada persona debe ser amada como un auténtico semejante. Y nuestra lectura de hoy se encuentra en Mateo 5, del verso 43 al verso 48. Si usted tiene su Biblia, le pido que la abra para que podamos leer juntos. Y de no ser así, le pido que escuche atentamente. Mateo 5, verso 43 al verso 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Y esta es la lectura del día de hoy en la cual vamos a reflexionar. Primeramente, vemos en el verso 43 que dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí Israel le dio una interpretación errónea, primeramente creyendo que el prójimo se refería solamente a las personas de su propia comunidad, de su propia religión, solo de su nación, porque no incluían a nadie más. Incluso excluían y eliminaban a cualquier otra persona. Y ellos infirieron que debían aborrecer a sus enemigos. Dios les dijo, ama a tu prójimo. Entonces, la razón humana realmente conduce a una persona a pensar que debe oponerse y aborrecer a su enemigo, pero esto solamente es una deducción desde nuestro razonamiento humano, no es de Dios. Dice, es la obra de la razón natural del hombre, porque no es lo que Dios sabe que es mejor para el mundo. Sabemos que los frutos del Espíritu Santo son el amor, el gozo, la paz, y no el aborrecer, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros caemos también en esa interpretación y en ese error de decir, mi prójimo son únicamente mis cercanos, mis amigos, aquellos con los que vivo cerca, mi familia. Y no pensamos en los enemigos o en el mundo como un todo, en términos de nuestro prójimo. La palabra prójimo viene de la palabra próximo, es decir, la persona con la que yo tengo una cercanía, pero se refiere a con quien me relaciono. O sea que en determinado momento mi familia es mi prójimo, pero también mis enemigos vienen a ser mi prójimo. Entonces, aquí vemos que ellos ya tenían esta ley, ¿verdad? Ya lo habían hecho ley, que amarían a su prójimo, pero aborrecerían a su enemigo. Y pues, aquí vemos que no hay nada complicado, ¿verdad? Porque obviamente nuestros enemigos nos han hecho daño y aquí se había interpretado que se aborrecería al enemigo. Pero vemos en el capítulo 44 que nuestro Señor Jesucristo nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esta palabra, mis hermanos, amad a vuestros enemigos. Pudiéramos pensar que esto está en contra de la naturaleza humana, porque nuestro comportamiento como seres humanos es reaccionar, es que si te golpean devuelvas el golpe, que aborrezcas, que si te desean el mal, pues que tú también les desees el mal.
y, e incluso pues a veces en el mejor de los casos cuando alguien te maltrata, nuestra naturaleza humana pues nos insta a tratarles con frialdad, a hablarles con frivolidad, incluso manteniendo distancia. Pero esa es la reacción humana natural, que, que sabemos que pues obviamente no es que estemos pues del todo mal, ¿verdad? Es una reacción meramente natural. Sin embargo, eh, sí existe una cosa que como hijos de Dios podemos tener para con nuestros enemigos. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice que podemos tener misericordia, que podemos tener compasión. Si nosotros no tenemos compasión por quienes nos aborrecen, no hemos ganado nada del Espíritu de Cristo. Y si bien es cierto que no todos pueden ser amados por igual, porque sabemos que existen diferentes tipos de amor, ¿verdad? Existe el amor eros, que es el amor pues que se puede tener por la pareja, existe el amor que nace del afecto, ese amor familiar que tenemos entre padres, entre hijos, o también el amor filial, ese que se tiene pues con nuestros amigos, ese que se tiene pues que llena nuestro corazón con calidez, ternura, con aprecio, con aquellas personas que están cerca de nosotros, que son queridos, ¿verdad? Pero también sabemos que existe un amor que es un amor ágape. Y este amor es totalmente diferente, porque es un amor que desea el bien, es un amor que demuestra bondad, que demuestra benevolencia, estima, y es el amor de la mente, de la razón, e incluso desde la elección. Y pudiéramos también decir que este amor ágape es un amor sacrificial, es decir, es un amor que se preocupa, que da y que trabaja por el bien de otra persona, sin importar cómo pueda responder esa persona o cómo te pueda tratar esa persona. Entonces, hago mención de estos tipos de amor porque la palabra que Cristo usa al decir que amemos a nuestros enemigos es desde ese amor ágape, desde ese amor de la voluntad. Porque el cristiano tiene que usar su mente y su razón y decidir deliberadamente amar a su enemigo. El amor cristiano hacia su enemigo pues es totalmente diferente al amor que se siente por la familia. Sería imposible amar a nuestros enemigos con afecto, ¿verdad? Pero el cristiano escoge deliberadamente amar un mundo de hombres por el propio bien de ellos, es decir, por la salvación de ellos y su esperanza de eternidad. El amor cristiano, este amor ágape del que hablamos, no es complaciente, no es que aceptemos, ¿verdad?, que abiertamente lo malo o que sea como cruzarse de brazos y dejar que una persona haga lo que quiera. No es permitir el egoísmo y el engaño y abundar en esas conductas licenciosas, no. El amor ágape es poner de la mejor manera posible un freno a ese pecado y a esa conducta. Es un freno, es un control, una disciplina. Ese amor ágape es el amor de Dios,
Y un cristiano solamente puede tener amor ágape si permite que Dios ame a través de él. Y es ahí cuando podemos entender la clave y el pensar que no será a través de nosotros, no será a través de nuestra naturaleza este amor al enemigo, sino que será que nosotros podamos permitir que Dios ame a través de nosotros a nuestros enemigos. En Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y es así entonces que nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí, amen a sus enemigos. Y después nos dice, bendecid a los que os maldicen. Y bendecid quiere decir que necesitamos abrir nuestros labios. Y muchas veces cuando estamos molestos, nuestra reacción es obviamente responder con palabras ásperas, con palabras groseras, grotescas. Recordemos en Proverbios 15:1 que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. Si ya estamos enojados y todavía contestamos ásperamente, tenemos la seguridad de que las cosas van a ir de mal en peor. Y también tenemos una cita aquí que dice Proverbios 15:1, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Perdón, esta cita está en Primera de Pedro 3:9, que dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Si nuestros enemigos nos dicen palabras de maldición, a nosotros nos corresponde responder con palabras de bendición. Haz el bien a quienes te aborrecen. Dice más adelante. Y hacer el bien va más allá de las palabras. Es realizar cosas para la persona que nos aborrece. Es más, se extiende hacia ella por medio de su familia, de sus amigos, de su empleo, de su negocio. ¿Y de qué manera podemos hacer el bien a la otra persona? Si bien es cierto es que todos pasamos por crisis alguna vez, por ejemplo, enfermedad, accidentes, muerte. ¿Qué nos corresponde a nosotros como cristianos? Nos corresponde hacer el bien y ministrar como Cristo mismo ministró. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que nuestro enemigo se va a ver necesitado. Y es ahí cuando nosotros como cristianos nos corresponde hacer el bien a aquellas personas que nos aborrecen. La mayor prueba de amor es hacer el bien a quienes te aborrecen. Romanos 12:20 dice, así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Amén. Y ascuas de fuego se refiere a lo que muchos conocemos como brasas. Y esta es una metáfora
porque dice que uno de los métodos de tortura que se utilizaban en tiempos antiguos era poner un artefacto sobre la cabeza de la persona similar a una corona. Entonces sobre la corona había una bandeja de poco fondo en el que se colocaban carbones encendidos que hacían pues que la temperatura de la cabeza aumentara causando dolor. Mientras más carbones, pues más dolor. Entonces, esta metáfora es utilizada para ilustrar la manera en que al ser amable con tu enemigo, pues eso despertaría su conciencia. Por eso dice este verso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, ¿verdad? Que, que es esta ilustración para demostrar que cuando se devuelve con bien el mal, el enemigo entra en conciencia. También hay otra cita en Éxodo 23, verso 5, que dice: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Amén. Más adelante nos sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo que amemos a nuestros enemigos, que demos palabras de bendición a los que nos maldicen, que hagamos bien a los que nos aborrecen. Y dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estamos llamados a orar. Y a orar para que no orar para que Dios le castigue, no, sino para que Dios perdone al perseguidor. ¿Para qué? Para que haya paz entre el perseguido y el perseguidor, y para que haya salvación o corrección de parte del perseguidor. Y sin duda alguna la oración por el perseguidor beneficiará grandemente al creyente. Le evitará que el creyente se vuelva amargado, hostil, que reaccione. Mucho se ha dicho que el odio, el rencor es como tener un carbón encendido en las manos, que daña a la persona que lo tiene. Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos aconseja que debemos de orar por los que nos persiguen. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. El mártir Esteban también dice la Escritura que puesto de rodillas él clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y aquí en la lectura vemos un incentivo, porque nos dice en el verso 45 que si hay un premio, si hay un regalo para los hijos de Dios, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El amor convierte a la persona en hijo de Dios. El amor es una prueba inequívoca de que la persona verdaderamente ama y conoce a Dios. Un creyente no puede aborrecer a otra persona. No, si es un verdadero creyente. Si una persona dice amar a Dios y aborrece a alguna otra persona, haya sido amigo o enemigo, tiene necesidad de examinar su corazón. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén.
También el amor hace que una persona sea semejante a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus enemigos. Y dice aquí la Escritura que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hace que el sol salga y la lluvia caiga sobre sus enemigos, tanto como sobre los que le aman. El cristiano tiene que ser como Dios, es decir, tiene que amar a sus enemigos. Amando a sus enemigos se vuelve más y más semejante a Dios, más parecido a Dios. Ninguno de nosotros podemos mirar la naturaleza de Dios y aprender a aborrecer, porque el sol y la lluvia de Dios bendicen a todos. No hay una indicación de favoritismo en el sol ni en la lluvia. Y por eso aprender a reaccionar y aborrecer no proviene desde afuera, sino desde el interior del hombre. Como ya lo habíamos dicho, es algo que Dios hace por cada uno de nosotros si nosotros permitimos que Dios obre en nuestro corazón. También es necesario recalcar que el amor hace que una persona sea distinta a las otras. Un creyente tiene que hacer más que otros, tiene que ir más allá de lo que otros hacen. Cualquiera ama a sus amigos, entonces haciendo más y yendo más allá significa que el creyente va a amar a sus enemigos. Es fácil ser amable con los que nos saludan, amar a los que nos aman, hacer favores a quienes nos hacen favores. Es importante revisar que muchas personas a veces son amables porque tienen una motivación, ¿verdad? Un interés, o esperan obtener algo. Pero si las personas aman de una manera desinteresada, entonces estaríamos yendo más allá, porque si nosotros como personas solamente amáramos y nos preocupáramos por aquellos que nos dan amor, el mundo estaría dividido y alguien tiene que extenderse para reunir a todos. Todos tienen que ser alcanzados, los amargados, los de corazón frío, los que se apartaron, los enojados, los homicidas, los que atacan, los ladrones, el enemigo, el blasfemo, el que aborrece, el despreciable, el perseguidor. Al creyente nos corresponde hacer más, nos corresponde ir más allá, porque como creyentes debemos de alcanzar a todos, porque conocemos el verdadero amor de Dios. Dios mismo ha hecho más y ha ido más allá, enviando a su Hijo, a su Hijo Jesús, a morir por cada uno de nosotros en la cruz. Dice el verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí el mandato es, sed pues perfectos. La idea es la de propósito perfecto, que significa estar preparado, totalmente crecido en una etapa particular de crecimiento. Por poner un ejemplo, un niño bien crecido es un niño perfecto, que ha alcanzado su madurez y logrado el propósito de su niñez. Pero esto no significa perfección de carácter, es decir, o ausencia de pecado, sino es en preparación, en madurez para una tarea y un propósito.
nos insta a esa santidad perfecta, esa santidad que está siendo perfeccionada ahora. El mensaje del Señor, mis queridos hermanos, mi estimado oyente, es este. El creyente maduro hará el bien y mostrará bondad a todos los hombres, tanto a buenos como a malos, no únicamente a los que son buenos conmigo, a los que son amables, a los que me hacen favores, a los que yo quiero. No, es maduro en el corazón al mostrar amor a sus enemigos, tanto como a sus amigos. En esto Dios mismo es el ejemplo del creyente. Dios es amor, y es un amor perfecto, es ese amor ágape del que hablábamos al inicio de la reflexión. Dios ama a todos, por eso es que Él anhela un mundo de amor. Criaturas que se decidan libremente por el amor. Y es que desafía a cada uno a ser semejante a Él, a amar a todos, incluso aún a sus enemigos. Y es así entonces como pensemos en este desafío. El verdadero cristiano tiene enemigos, claro que los tiene, pero el desafío es que los va a amar. Tiene quienes lo maldigan, pero Él los va a bendecir. Tiene quienes le aborrezcan, pero Él les va a hacer el bien. Tiene quienes le escupan, pero Él orará por ellos. Tiene quienes lo persigan, pero Él va a orar por ellos. Si una persona procura madurar en este desafío, marchará por siempre hacia la meta de ser como su Padre que está en los cielos. Ciertamente ninguna persona logrará la perfección en las relaciones humanas, y esto lo vemos todos los días en nuestras relaciones con nuestros amigos, como hijos, como padres, como compañeros, como esposos, incluso como enemigos. Pero debemos proseguir, olvidar lo que queda atrás, extendernos, continuar. Debe andar como aprendió a andar, más y más semejante a Cristo. Amén. Y esta es la reflexión de este día. Deseo que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes, que les acompañe en todo lo que hagan. Paz a vos.